Hola, muy buenas a todos, bienvenidos una vez más al canal de Problemas de Ingeniería Química, en el cual después de un parón de unos 8 meses vamos a retomar el temario de mecánica de fluidos con un ejercicio. En este caso se trata de un ejercicio en el cual se nos da cuál es la diferencia de presiones entre la entrada y la salida de la tubería. En este ejercicio en particular se nos pide calcular el caudal de agua en metros cúbicos al día para una temperatura del fluido, en este caso de agua, de 20 grados centígrados. Con esta temperatura podemos determinar cuáles son las propiedades del fluido, pero ya se nos da en el enunciado. Más concretamente, la densidad es de 998,2 kilogramos metro cúbico y la viscosidad de 1,009 por 10 a la menos 3 kilogramos por metro segundo. De acuerdo. Asimismo, se nos dice cuáles son las características de la tubería. Más concretamente, se nos dice que la longitud es de 2000 metros, 2 kilómetros, y que la tubería tiene un diámetro nominal de 2 pulgadas. De tal manera que, sabiendo que la tubería tiene un diámetro nominal de 2 pulgadas, podemos ir a la tabla número 19 para determinar cuáles serán las características de la tubería en cuanto a diámetro interno y sección normal. El diámetro interno, como podemos ver, equivale para un diámetro nominal de 2 pulgadas a 52,5 milímetros y una sección normal interna le corresponde de 21,6 centímetros cuadrados. De manera que vamos a apuntar aquí en el enunciado cuáles son esas características de la tubería. En primer lugar, diámetro nominal son 52,5 milímetros y el área transversal es de 21,6 centímetros cuadrados. De acuerdo, a continuación, lo primero que podemos y debemos hacer es calcular cuál es la pérdida de carga que existe a lo largo de la tubería. Sabemos cuál es la diferencia de presiones, pero no la pérdida de carga. Para ello tenemos que multiplicar cuál es dicha pérdida de carga por el peso específico del agua. Para ello, en primer lugar, la pérdida de carga HF es igual a la diferencia de presiones entre los dos extremos de la tubería partido por el peso específico. El peso específico, como sabemos, equivale a la densidad por la aceleración de la gravedad. Entonces, sabemos que esas 5 atmósferas vamos a cambiarlas a pascales para pasarla al sistema internacional. Por lo tanto, sabemos que una atmósfera equivale a 101.325 pascales. Para eso utilizamos ese factor de conversión y lo vamos a dividir entre el peso específico. Como sabemos, como es la densidad que ya se nos da en el problema, por la constante de aceleración de la gravedad, kilogramos por metro cúbico, por 9,81 metros segundo al cuadrado. De esta manera determinamos que la pérdida de carga es de 51,74 metros entre los dos extremos de la tubería. De acuerdo, pues una vez hemos determinado cuál es esta pérdida de carga, vamos a apuntarla aquí. HF es igual a 51,74 metros. Vamos a borrarla y vamos a borrar la fórmula y vamos a ver cuáles son los siguientes pasos que tenemos que tomar para determinar cuál es el caudal. En primer lugar, vamos a utilizar el diagrama de Karman, el llamado diagrama de Karman, que es muy recurrido cuando se conoce cuáles son las características de la pérdida de carga y queremos determinar la velocidad. El diagrama de Karman que se muestra a continuación representa la inversa de la raíz cuadrada del factor de fricción frente al número de Karman, que es el Reynolds por la raíz cuadrada del factor de fricción. De acuerdo, conocemos entonces, o ponemos la expresión de los valores que tienen las ordenadas y las abscisas
Y en primer lugar lo que tenemos que hacer es determinar cuál es el valor del número de Karman, que es el Reynolds por la raíz cuadrada del factor de fricción. De manera que, a ver, que pongo otra vez los datos del enunciado. De acuerdo. En primer lugar vamos a calcular el número de Karman de la siguiente manera. Sabemos cuál es el diámetro, que lo tenemos arriba, lo vamos a poner directamente ya en metros, 0,0525 metros por la densidad, que son 998,2 kilogramos metro cúbico, dividido por la viscosidad, que son 1,009 por 10 a la menos 3 kilogramos por metro por segundo, por la raíz cuadrada, no sé si me cabrá aquí, lo voy a poner aquí abajo porque estoy viendo que no me va a caber y lo voy a tener que borrar, por la raíz cuadrada de 2 por la aceleración de la gravedad, 9,81 metros por segundo al cuadrado, por la pérdida de carga que existe entre los dos extremos de la columna, perdón, de la tubería, dividido entre la longitud de la tubería, que son 2000 metros. Esto nos da un valor de 8,48 por 10 a la 3. ¿De acuerdo? Este es el valor del número de Karman resultante, de manera que vamos a apuntarlo también aquí. ...8,48 por 10 a la 3. Vamos a borrar esto. A continuación tenemos que ver qué es lo siguiente que necesitamos para poder entrar en el diagrama de Karman. ¿Qué es lo siguiente que podemos conocer? Bueno, pues en este caso, como sabemos cuál es el material del que está hecha la tubería, y también sabemos cuál es la a ver si lo digo, y también sabemos cuál es el diámetro de dicha tubería, podemos conocer cuáles son las rugosidades relativas. Por lo tanto, vamos a ir al diagrama de rugosidades relativas para determinar cuál es la rugosidad relativa correspondiente a esta tubería, a una tubería de estas características. Entramos por una tubería de diámetro de tubo en pulgadas de 2, la podemos ver ahí, y vemos que para acero comercial o hierro forjado, que es nuestro caso, vamos a obtener que se corta exactamente ahí y corresponde a una rugosidad relativa que se encuentra entre este valor y este, que es de rugosidad relativa de 0,0009. De esta manera, y lo vamos a apuntar ya, de esta manera vamos a apuntarlo aquí también. Rugosidad relativa. La rugosidad relativa es de 0,0009. A continuación, una vez ya conocemos cuáles son el valor del número de Karman y la rugosidad relativa, podemos entrar en el diagrama de Karman y determinar cuál va a ser el valor de la inversa de la raíz cuadrada del factor de fricción. Entonces, a ver que coja, aquí está. Entramos por un valor que está aproximadamente por aquí. Sabemos que el valor de 8,48 por 10 a la 3 está aquí más o menos, entonces vamos a ver que se encuentra más o menos por aquí. Esto nos da un valor de 6,5, que es el valor que vamos a dar a la inversa del factor de fricción.
de la raíz cuadrada del factor de fricción. Por lo tanto, vamos a eliminar esto. De acuerdo. Pues pasamos al siguiente paso, que es determinar cuál es el valor de la inversa del factor de fricción, de la raíz cuadrada del factor de fricción. 1 partido por la raíz cuadrada del factor de fricción es igual a 6,5. Como pudimos ver en la explicación de donde aparecía el diagrama de Karman, podemos ver que aparece la velocidad despejada en la parte de arriba. Aparece aquí. De manera que como lo que necesitamos es la velocidad, vamos a despejarla directamente y vamos a enviar esta raíz cuadrada a esta parte de la ecuación para que quede despejada la velocidad y nos dé directamente el valor. Por lo tanto, la velocidad será igual a la inversa de la raíz cuadrada del factor de fricción que ya se ha calculado por la raíz cuadrada de 2 por g por diámetro partido longitud por la pérdida de carga. El valor de esto es 6,5 por la raíz cuadrada de 2 por 9,81 metros por segundo al cuadrado por 0,0525 metros, que es el diámetro, dividido entre la longitud de la tubería, que son 2000 metros, multiplicado por la pérdida de carga, que son 51,74 metros. Esto nos da un valor de 1,06 metros por segundo. Este va a ser el valor de la velocidad que va a tener el agua a través de la tubería. A continuación, y ya por último, vamos a calcular cuál es el caudal a través de la tubería, que es lo que al final se nos pide en el problema. De acuerdo, a continuación lo que se va a calcular va a ser cuál es el caudal a través de la tubería, para lo cual vamos a multiplicar la velocidad lineal media U por el área transversal. Digamos, el área de la sección transversal de la columna. Esa velocidad lineal media, como ya hemos calculado, es 1,06 metros por segundo y el área transversal la tenemos aquí, digamos, ya calculada, no calculada, sino que la hemos determinado a partir de las tablas, pero bueno, igualmente la voy a poner la voy a calcular igualmente, da lo mismo. Pi cuartos por el diámetro al cuadrado. El diámetro, por supuesto, en metros al cuadrado. Y asimismo, como se nos pide calcular el caudal en metros cúbicos día, lo que vamos a hacer va a ser pasar las unidades de tiempo, en este caso segundos, las vamos a pasar a días. Por lo tanto, como sabemos que 3600 segundos equivalen a un día, equivalen a una hora. Y son 24 horas las que tiene un día. Utilizando estos factores de conversión, se obtiene que el valor final del caudal a través de la tubería va a ser de 199,2 metros cúbicos día. Bueno, de acuerdo, esto ha sido el final del problema que diga. Espero que os haya servido y bueno, digamos, esto era un pequeño resumen de cómo utilizar el diagrama de Karman y cuáles son los pasos a seguir cuando se tiene una pérdida de carga y se quiere determinar cuál es el caudal a través de dicha tubería. Un saludo.